linda, tan única. Bueno, quería contarles primero, estamos en verano, pero no importa, hay muchas cosas pasando a nivel cultural, y una de ellas es que la Fundación Mario Benedetti lanza un primer concurso de cuentos, un concurso internacional de cuentos. Esto es muy interesante. Es para conmemorar los 50 años del golpe de Estado y obviamente ese no es el tema de los cuentos, los temas son libres. Las obras tienen que ser en idioma español e inéditas. Y los requisitos están todos en la página de la Fundación. Pongan fundacionmariobenedetti.uy por Uruguay. Es muy fácil llegar. Es hasta el 15 de abril el tiempo que hay. Y bueno, siempre es una buena noticia un concurso de literatura. En este caso es la Fundación Mario Benedetti la que la promueve. Y es de cuentos, que el cuento es inherente a Latinoamérica y sobre todo a Sudamérica, así que somos grandes escritores y lectores de cuentos, con lo cual seguramente vaya a haber mucha participación, estamos augurándolo. Recuerden, la entrega para el plazo final es el 15 de abril, no se lo pierdan, no se pasen. El otro día hablábamos de del libro de Vivian Gornick sobre el final de la novela del amor. Sí. Bueno, cambiamos en un tono así como muy triste, sobre no era la muerte del amor, pero el final de la novela del amor, como una concreción, digamos, romántica de la idea del amor que se plasmaba en la literatura y que ya hace muchos años que no está sucediendo. Y yo decía al final que ese libro también puede llegar a ser una linda guía de lectura. ¿Qué quiero decir? Todos los libros que va mencionando Vivian Gornick son libros que vale la pena leer. Y muchas veces nos pasa como lectores que necesitamos de esas guías, de esas listas. Hay gente que está en contra de eso, dice, no, cada uno tiene que encontrar su gusto lector, pero hoy por hoy, cuando uno va a una librería o a una biblioteca, realmente es tan grande el abanico de posibilidades de lectura que siempre está bueno tener algún tipo de lista. Después, si no te gusta, cambias de lista, no hay una sola lista posible, sino tantas como armemos, ¿no? Y pensaba en libros que tuvieran que ver con los libros y con la literatura y con el amor, para levantar un poco, digamos, el tono que terminamos el otro día. Y me encontré en casa, cuando llegué el sábado, con un librito, que es bastante largo, digo librito, pero en realidad es largo, que se llama El Club de Lectura para Corazones Solitarios, de Sarah Nisha Adams. La primera característica es que Sarah Nisha Adams, que nació en Inglaterra, pero es de familia indo-británica, como se dice, es editora. Ella, su conexión con los libros no es nueva, pero es su primera novela. Es una chica muy joven que publica este libro y que tiene una historia larga en la tradición literaria, por lo menos del siglo XX, de la relación de la literatura y los libros en sí. Entonces, un repasito corto por otros libros, haciendo una lista de libros, quería hacer, que tienen que ver con eso, con cómo los libros en la literatura también son un factor de, qué sé yo, de unidad, de grupos que se juntan, de descubrimientos, de sanación, si se quiere, ¿no? Los libros como refugio, los libros como un espacio para el encuentro y también para el descubrimiento. Hay un libro clásico, bueno, el más clásico por ahí del siglo XX es Fahrenheit, ¿no? De Bradbury, un libro en el que se queman los libros, ¿no? Y hay una comunidad de gente que recuerda los libros de memoria para cuando puedan volver a existir. O sea, no hay nada más romántico y más bello que el concepto de Bradbury en Fahrenheit, ¿no? Y la idea de la importancia de los libros. Muchas veces en la literatura la ausencia de los libros, que está asociada obviamente a la censura, al totalitarismo, a la falta de fronteras, a la falta de miradas polimiradas, ¿no? Miradas varias, diversas, sí, cosmopolitas del mundo. Siempre la mirada del censor es la persona esa bruta que hace una censura precisamente porque no sabe leer, ¿no? Por el título, por el nombre del autor, por la ascendencia del autor. Siempre el censurador es asociado a una persona bruta porque se considera que cualquier persona que lee o que tiene una mirada del mundo un poco más abierta, lo último que haría es censurar un libro, sobre todo por sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, pensar en Fahrenheit es pensar tal vez en la novela distópica sobre qué pasaría en un mundo sin libros. Hay una novela que me gusta mucho, que es muy conocida, que se llama 84, Charing Cross Road. Charing Cross Road es una calle en Londres y es una autobiografía de una mujer que se llama Helen Humph, que vive en Nueva York,
y un día le escribe una carta al dueño de una librería que queda en 84 Charing Cross Road. Ustedes saben que en Inglaterra las direcciones se anotan, nosotros ponemos primero la calle y después el número. En Inglaterra es primero el número, después la calle, después la ciudad. No vas yo siempre a mis alumnitos en inglés, para explicarles cómo se ponen las direcciones, les explico que para poner la dirección de tu casa tenés que salir de la puerta de tu casa. O sea, vos estás en la puerta de tu casa y que es lo primero está el número, después está la calle, después está el barrio, después está... Es una forma de explicar cómo se ponen las direcciones. Entonces, 84 Charing Cross Road. Esta novela es la historia de más de 20 años de cartas que se intercambian esta mujer desde Nueva York con el dueño de la librería, que se llama Frank. Son opuestos, no tienen nada en común. Ella es como muy exuberante, muy exagerada, él es muy inglés, muy conservador, y todo el libro es la recopilación de todas esas cartas que durante tantos años tuvieron, en la que ella le va pidiendo libros, él le responde y actúan de, digamos, recomendadores de libros mutuos. Está bueno. Entonces es un librazo. Y aparte es un librazo acerca de cómo puede existir una relación a tan largo plazo por carta, porque obviamente les va pasando la vida en el medio. Es un libro de los más bellos que yo he leído en mi vida. Siempre que puedo lo traigo de nuevo al recuerdo porque es perfecto. Se llama 84 Charing, se escribe Cross, como cruz en inglés, Cross Road. Después lo subo a internet, igual todo a Twitter. Otro libro que a mí me impactó y que tuve la suerte de entrevistar a la autora cuando vino a la Argentina hace unos años es Leer a Lolita en Teherán, de Azar Nafizi. Leer a Lolita en Teherán es también un libro autobiográfico. Azar Nafizi era profesora de literatura en Teherán y obviamente fue prohibida, ¿no? Esto pasó en el año, nació ella en el 55 y en los años 80 fue censurada, ¿no? Como otros alumnos y otros profesores. Cuando la censuran, ella se queda sin trabajo, obviamente. Decide armar un grupo de lectura en su casa con 7 alumnas. Obviamente es un grupo prohibido porque las mujeres no pueden leer en el régimen. No pueden salir solas de sus casas, las acompañan los maridos que acceden a esta insurrección y van leyendo obras a medida que ellas también van tomando parte o no del régimen. Y esto es muy interesante. Cada uno de los autores que leen clásicos, leen Fitzgerald, lean obviamente Nabokov, leen Lolita de Nabokov. Y a medida que pasa el tiempo, algunas de ellas dejan de ir porque sienten que están traicionando al régimen, otras deciden exiliarse, y va contando Azar en este libro, que es un libro sobre libros, qué pasa, cómo interactúan ellas con la lectura, con las reflexiones que suceden en ese lugar que está prohibido, es un no lugar, es un lugar clandestino, y su vida afuera en Teherán. Chicas que habían sido alumnas de ella en la facultad, que hasta hacía 1 año o 2 habían podido ser alumnas universitarias y ahora les estaba prohibida la educación. Es un libro bello, es un clásico ya, que tiene que ver con los libros. Leer a Lolita en Teherán, de Azar Nafizi, es un librazo. En el 2005 salió un libro que me gusta mucho que se llama La ladrona de libros, del que hay una película. Pero el libro es muy particular, el autor es Marcus Zusak, porque la que habla en primera persona es la muerte. Wow. Entonces es tremendo, sí. Es un narrador omnisciente e impensado, ¿no? Es la muerte que va hablando sobre a qué personas va. Y vos sabés que vos como sí. De primera línea, la primera línea del libro, lo sabés. Como la película, ¿conoces a Joy Black? Claro, exacto. Ahí Joe, que es la protagonista es la muerte. Exactamente, exacto. Es una gran comparación, sí, Negri. Acá es el caso de una nena chiquitita que es adoptada. Estamos en pleno régimen hitleriano, huérfana. Y se encuentra en una situación en la que puede acceder a libros, mientras está viendo quemas de libros en el lugar donde ella vive, en Alemania. Creo que en Múnich, es en la ciudad. No me acuerdo ahora bien el lugar, pero sí, es en Alemania. Y bueno, y es la historia de esta nena con los libros. Y en algún momento ella va a tener que tomar una decisión con respecto a un refugiado que tienen los padres adoptivos allí en la casa, que está asociada a los libros también, y es como los libros le salvan la vida a ella y a otras personas. Ella roba, en un momento empieza a robar libros de las quemas, o sea, se hacen grandes piras de libros
y ella se acerca con unos amiguitos y trata de rescatar los libros. Y bueno, también es una historia sobre los libros. Es bellísimo, sobre todo para adolescentes. Es un gran libro para adolescentes. La ladrona de libros. Suena truculento, pero no lo es muy esperanzador, es muy bello. Luego salió un libro que yo amé profundamente, que tiene uno de los títulos más largos de la historia de la literatura, creo yo, que se llama La Sociedad Literaria y del pastel de cáscaras de papas de Guernsey, que también es una película que es hermosa. Sí, hermosa. De nuevo, es Segunda Guerra Mundial, es la historia de dos personas que se conocen por carta. Guernsey es una isla que había sido tomada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es imperdible, de principio a fin. Esta novela es perfecta, es preciosa. Y en esa misma línea es el libro que les traje hoy, que se llama El Club de Lectura para Corazones Solitarios. Es una novedad que publica Duomo Nefelibata, la editorial. La autora es esta chica que les decía, que es de origen hindú, Sara Nisha Adams, y es la historia de una chica muy jovencita, tiene 17 años, ella está cumpliendo un rol en una biblioteca del barrio, que existe, todo esto, el lugar físico, digamos, es real, todo lo que ella reinventa en la novela. Aleisha se llama, no va nadie a la biblioteca, y ella está cubriendo ahí un puesto porque nadie quiere ser bibliotecario de esa biblioteca, nadie va, es un espanto. Y al mismo tiempo hay un señor, viudo él, de casi 70 años, que se llama Mukesh, que está tratando de conectarse con su nieta y no sabe cómo hacerlo. Y él recuerda, está muy triste porque murió su esposa, él recuerda que, como a su esposa le gustaba mucho leer, la conexión que tenía su esposa era principalmente con la nena, era con los libros. Entonces va a la biblioteca. En ese interín, Aleisha encuentra una lista de libros, por las dudas, decía el libro. Adentro de un libro encuentra una lista de libros de una recomendación. ¿No? Decía, por las dudas que no sepas qué leer, estos son los libros. Entonces, como ella no es lectora, pero está ahí cubriendo un espacio, porque bueno, es como una beca, tiene que hacer algo, le dice a este señor, mire, yo tengo esta lista de libros, dice, por si la necesitas, Matar a un ruiseñor, Rebeca, Cometas en el cielo, La vida de Pi, Orgullo y prejuicio, Mujercitas, Beloved y Un buen partido. Son todos libros, algunos clásicos y otros muy contemporáneos, como La vida de Pi, por ejemplo, que es un libro maravilloso, del que se hizo una película también. Y empieza una relación entre estas dos personas, ella recomendándole libros a él, leen los dos el mismo libro al mismo tiempo y se empiezan a encontrar para recomendar. Y empieza a pasar que otra gente se acerca a la biblioteca y que encuentra dentro de libros la listita. Y se arma un club de lectura, que es un refugio. Hermoso. Es un refugio de personas que están solas, que están tristes, que no tienen un poco un horizonte a dónde ir, que no saben muy bien qué hacer y sobre todo que no saben qué leer. Es bello, de toda belleza. Es un libro para leer en el verano, para leer la listita. Puedo dar fe, claro, todos los libros que se mencionan, que no son solamente estos, todos los demás. Los libros a veces nos salvan de nosotros mismos. Tal cual, tal cual. La computadora. ¿Qué tal? Y último momento. ¿Vive? Sí, cadena de oración. Vamos a probar ver. en vivo, en serio. Sí. A vivo. Yo estoy sufriendo. Negri. Chan, chan, Y chan, yo, chan. Jove, dale la mano a Calabro, por favor. Último momento, el parte de Esperá, salud Estoy poniendo Gatillos. la de la contraseña. compu de Jessica Bossi, que hoy sufrió un accidente. Sí, involuntario. Te cayó un poquito de agua. Vive. Menos mal, menos mal. Te dio el corazón. Y yo ya me veía en el mercado negro de Levinas. Bien, señores, mañana, ¿qué? él ¿Qué? vuelve. El dueño del circo. Jessy, Sí. gracias por un No. mes fantástico de A conducción. ustedes.